Bueno, y ahora vamos a ver la tercera parte de la unidad electrostática, que es el tema potencial eléctrico. Y el esquema de esta clase es este que se encuentra aquí. Tendrá 5 secciones en los que se hablará sobre la diferencia de potencial y potencial eléctrico, diferencias de potencial en un campo eléctrico uniforme, potencial eléctrico y energía potencial de cargas puntuales, campo eléctrico a partir del potencial eléctrico y potencial eléctrico de distribuciones de carga continuas. Y finalmente vamos a ver un resumen como hacemos en cada una de las clases. Antes de comenzar con la primera sección vamos a hacer una muy breve introducción. El concepto de energía potencial ya lo hemos visto en relación con fuerzas conservativas como la fuerza gravitacional y la fuerza elástica ejercidas por un resorte. Dado que la fuerza eléctrica también es conservativa, entonces puede utilizarse de manera conveniente, del mismo modo que en el caso de la mecánica, una energía potencial eléctrica. Y vamos a ver que también puede definirse otra cantidad escalar, del mismo modo que lo es la energía potencial eléctrica, y esa otra cantidad es muy útil y conocida como potencial eléctrico. Entonces, ahora sí comenzamos con la sección diferencia de potencial y potencial eléctrico. Vamos a comenzar viendo la notación que vamos a utilizar. El diferencial de S es el vector de desplazamiento infinitesimal con orientación tangente a una dada trayectoria a través del espacio. Es decir, que si uno tiene una dada trayectoria, el vector de S es un vector tangente a esa trayectoria. Y es de tamaño infinitesimal. Y esa trayectoria puede ser tanto recta como curva. Y se denomina integral de línea a la integral calculada a lo largo de una trayectoria. Entonces, ahora sí, consideremos una carga puntual Q sub 0 que está inmersa en un campo eléctrico E y tiene un desplazamiento infinitesimal de S. En esa situación, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre la carga Q sub 0 está dado por esta expresión. Es el producto escalar entre la fuerza y el vector desplazamiento. Y esto es igual a Q sub 0 por el campo eléctrico, ya que esto que está acá es la fuerza, por definición de campo eléctrico. Y análogamente a como vimos en el caso de la mecánica, la energía potencial eléctrica U del sistema carga de prueba y campo eléctrico tiene una variación que está dada por esta expresión. Es el trabajo que realizaría un agente externo si mueve la carga Q sub 0 a través del campo eléctrico E. Y por eso tiene este signo negativo. Esto que acabamos de ver es para el caso de desplazamientos infinitesimales. Para un desplazamiento finito de la carga de prueba Q sub 0, llevándola desde el punto A hasta el punto B a lo largo de una trayectoria, el cambio en energía potencial del sistema es, entonces, la integral de trayectoria de esta expresión. Entonces, la variación de energía potencial al mover la carga de prueba entre el punto A y el punto B está dada por esta integral, en donde la integración es a lo largo de la trayectoria que Q sub 0 sigue para ir desde el punto A hasta el punto B.
Ahora bien, dado, como ya hemos dicho en la introducción, que la fuerza eléctrica que está representada por esta expresión es la carga de prueba por el campo eléctrico, es conservativa, entonces la integral de línea, esta, que está aquí, no depende de la trayectoria para ir de A a B. Es decir, solo depende de las posiciones del punto A y del punto B. Esa es justamente una de las condiciones necesarias para que se pueda definir una energía potencial en un sistema. Y como veremos más adelante, también es útil definir una cantidad denominada potencial eléctrico que se representa por la letra V corta, mayúscula, y que se define como la energía potencial eléctrica U por unidad de carga de prueba Q sub 0. Es decir, que el potencial eléctrico B está dado por este cociente. Es la energía potencial eléctrica sobre la carga Q sub 0 de prueba. Dado que la energía potencial eléctrica es una cantidad escalar y que la carga también lo es, entonces este cociente es un escalar, con lo cual el potencial eléctrico es una cantidad escalar. Y su unidad en el sistema internacional es el volt y se representa con una B corta mayúscula. Y en unidades básicas se puede ver que se puede convertir el volt como joule sobre coulomb, porque es esta unidad que es unidad de energía sobre unidad de carga. Y si transformamos la unidad de energía a unidades básicas, obtenemos que el joule es el kilogramo por metro cuadrado sobre el segundo al cuadrado. Por lo cual, el volt pasado a unidades básicas es esta expresión que está aquí. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado coulomb. Y es importante notar que un newton por coulomb es igual a un volt por metro. Para eso lo que tenemos que hacer es separar este joule en newton por metro y pasar este metro dividiendo y sale de esta expresión esta otra. Es decir que la unidad de campo eléctrico, que es el newton por coulomb, es igual a la unidad de potencial eléctrico por unidad de distancia. Por lo tanto, el campo eléctrico es una medida de la relación de cambio del potencial eléctrico con la posición. Una propiedad muy importante del potencial eléctrico es que, al estar dividido por Q sub 0, entonces solo depende de la distribución de carga fuente y no de la carga de prueba, ya que U, esta cantidad que está acá en el numerador, era Q sub 0 por la integral del campo eléctrico. Con lo cual, al dividir por este Q sub 0, se cancelan, entonces el potencial no depende de la carga de prueba, solo depende de la distribución de carga fuente que está produciendo el campo eléctrico. En cambio, la energía potencial eléctrica sí es una característica del sistema carga de prueba campo eléctrico y por lo tanto depende tanto de la distribución de carga fuente, que es la que genera el campo eléctrico, como de la carga de prueba Q sub 0. En otras palabras, dado que la energía potencial eléctrica se deriva a partir de la fuerza eléctrica, y la fuerza eléctrica depende tanto de la carga fuente como de la carga de prueba, entonces la energía potencial también depende tanto de la carga fuente como de la carga de prueba. En cambio, el potencial eléctrico se deriva de el campo eléctrico.
Y dado que el campo eléctrico solo depende de la carga fuente, entonces el potencial eléctrico también solo depende de la carga fuente. Y la diferencia de potencial se define como la diferencia de energía potencial eléctrica sobre la carga de prueba. Por lo tanto, está dada por esta expresión integral. Es decir, la diferencia de potencial es igual a menos la integral de línea entre los puntos A y B de el campo eléctrico. Esta es la diferencia de potencial entre A y B. Y al igual que en el caso de la energía potencial, como hemos visto en la unidad de mecánica, solo las diferencias de potencial eléctrico tienen significado físico, ya que tanto la energía potencial como el potencial eléctrico están definidos a menos de una constante aditiva, por lo cual lo que tienen significado físico son las diferencias relativas entre puntos. Ahora vamos a ver diferencias de potencial en un campo eléctrico uniforme. Las expresiones que acabamos de ver hasta ahora son todas expresiones generales, es decir, que son válidas para un campo eléctrico variable. Pero ahora supongamos que tenemos un campo eléctrico uniforme y que está dirigido a lo largo del eje negativo Y, como se muestra aquí en esta figura, que el campo está apuntando hacia abajo. Y tenemos dos puntos A y B, que son estos puntos que están acá, que están separados entre sí por una distancia igual a D, que es igual al módulo del vector desplazamiento, y el desplazamiento es paralelo al campo eléctrico uniforme. La diferencia de potencial entre los puntos A y B se obtiene a partir de calcular esta integral que está aquí. Y dado que el desplazamiento es paralelo al campo eléctrico, entonces este producto escalar se puede escribir como el producto de la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de desplazamiento. Y dado que el campo eléctrico es constante, entonces se puede sacar de la integral, y la integral entre los puntos A y B del diferencial es igual a la distancia que existe entre los dos puntos, es decir, a D. Por lo tanto, tenemos que la diferencia de potencial entre A y B finalmente es menos el módulo del campo eléctrico por la distancia entre los dos puntos. Por lo tanto, el potencial en B es menor que el potencial en A, ya que esta cantidad es negativa. Entonces, así podemos obtener una propiedad que establece que el campo eléctrico siempre apunta en dirección en que disminuye el potencial eléctrico. Es decir, que en esta situación el potencial eléctrico disminuye en este sentido. Y ahora supongamos que una carga de prueba Q sub 0 se mueve desde el punto A hasta el punto B. En ese caso, la variación en la energía potencial del sistema carga de prueba campo eléctrico es igual a Q sub 0 por la diferencia de potencial que acabamos de calcular. Por lo tanto, es menos Q sub 0 por la magnitud del campo eléctrico por la distancia. Y de aquí se desprenden dos casos según el signo que tenga esta carga. Consideremos el primer caso como aquel en el que la carga es positiva
entonces la diferencia de energía potencial va a ser negativa. Por lo tanto, así podemos establecer una propiedad que dice que un sistema formado por una carga positiva y un campo eléctrico pierde energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en dirección del campo. Lo que ocurre es que si la carga de prueba en reposo es liberada en el campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica en dirección del campo, se acelera, adquiere una energía cinética, mientras el sistema carga-campo pierde una cantidad igual de energía potencial. Esto no es más que la conservación de la energía mecánica en un sistema aislado. Y supongamos como el segundo caso, aquel en el que ahora la carga Q sub 0 es negativa. Por lo tanto, la diferencia de energía potencial al mover una carga desde el punto A hasta el punto B ahora es positiva. Por lo tanto, se puede establecer una propiedad que dice que un sistema formado por una carga negativa y un campo eléctrico adquiere energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en la dirección del campo. Es decir, en esta situación la energía disminuye y en esta situación la energía potencial aumenta. Y ahora vamos a considerar una situación más general. Vamos a suponer que hay un campo eléctrico nuevamente uniforme dirigido a lo largo del eje X, como se muestra aquí en esta figura, y puntos A y B que están separados por una distancia que es igual al módulo del vector desplazamiento, y el vector desplazamiento y el campo eléctrico en esta situación, a diferencia del anterior, ya no son paralelos. Antes se movía en esta dirección a la carga y ahora se va a mover en una dirección no paralela al campo eléctrico. Con lo cual, la diferencia de potencial en esta situación, que se obtiene a partir de la integral de trayectoria del campo eléctrico multiplicada por -1, dado que el campo eléctrico ahora es constante, entonces se puede sacar de la integral y la integral del vector diferencial de desplazamiento es igual al vector desplazamiento. Por lo tanto, finalmente tenemos que la diferencia de potencial es igual a menos el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector desplazamiento. Recordamos que esta situación está hecha para un campo eléctrico y un desplazamiento no paralelos, pero es un desplazamiento que es rectilíneo. Entonces, la diferencia de potencial en esta situación va a ser menos la carga Q sub 0, que se va a desplazar desde el punto A hasta el punto B, por el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector desplazamiento. Y podemos concluir que en la situación en la que el vector desplazamiento es perpendicular a el campo eléctrico, es decir, si el desplazamiento tuviera esta dirección, entonces tanto la variación de energía potencial como la variación de potencial eléctrico sería nula. Y este es un resultado muy importante, con lo cual vamos a establecer una propiedad que dice que todos los puntos en un plano perpendicular a el campo eléctrico uniforme tiene el mismo potencial eléctrico, es decir, hay un plano que es perpendicular, todo este plano tiene el mismo potencial. Otro plano que está un poco desplazado también tiene un mismo valor de potencial, aunque el potencial entre este plano y este plano sea distinto.
entonces definimos lo que se denomina una superficie equipotencial. Es una superficie formada por una distribución continua de puntos con el mismo potencial eléctrico. Y si en términos de esta definición queremos reescribir esta propiedad, se puede establecer como las superficies equipotenciales de un campo eléctrico uniforme consisten en una familia de planos paralelos perpendiculares al campo eléctrico. Ahora pasamos de sección y vamos a ver potencial eléctrico y energía potencial de cargas puntuales. Para una carga puntual, Q, el campo eléctrico que produce, está dado por esta expresión. Es la constante de Coulomb por la carga Q sobre R al cuadrado por R versor. La diferencia de potencial entre dos puntos arbitrarios A y B se obtiene a partir de esta expresión, es decir, es menos la integral de línea entre los puntos A y B del campo eléctrico. Y la situación se encuentra esquematizada aquí en esta figura. Aquí está el punto A, aquí está el punto B, aquí se encuentra la carga. Este es el vector posición del punto A, este es el vector posición del punto B respecto de la carga. Y esta que está indicada en azul es una posible trayectoria. Y aquí se encuentra representado en este punto R al diferencial de desplazamiento que siempre es tangente a la trayectoria. El integrando de esta integral es el producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento. El campo eléctrico, como vimos recién, está dado por esta expresión, con lo cual nos queda aquí un producto escalar entre R versor, que es un vector unitario, es decir, de módulo 1, y el diferencial de desplazamiento. Este producto interno es igual a el módulo de estos dos vectores por el coseno del ángulo que los separa. Es decir, que es el diferencial de desplazamiento por el coseno de θ, que es la proyección del diferencial de desplazamiento a lo largo del reversor, que en coordenadas cilíndricas es el diferencial de la variable r, es decir, es el diferencial r. Por lo tanto, finalmente la diferencia de potencial entre A y B se obtiene a partir de resolver esta integral. Aquí tenemos una primitiva, que es 1 menos 1 sobre r, la primitiva, y cuando evaluamos en los límites de integración, que son RA y RB, terminamos obteniendo que la diferencia de potencial está dada por esta expresión. Es la constante de Coulomb por la carga Q por 1 sobre la distancia radial entre el punto B y Q menos 1 sobre la distancia radial entre el punto A y Q. Por lo tanto, puede verse que esta integral no depende de la trayectoria entre A y B, ya que no importa por qué curva se vaya desde A y B, lo único que importa es cuál es la posición radial de A y B. Es decir, que no importa, el resultado del integral no importa de los puntos intermedios por lo cual se desplaza uno desde A hasta B. Por lo tanto, el trabajo que se realiza al desplazarse desde A hasta B, que es igual a la integral de línea entre A y B de la fuerza, que a la fuerza la podemos escribir como el producto entre la carga y el campo eléctrico. Si esta carga la sacamos fuera de la integral porque es una constante, tenemos nuevamente esta integral aquí en esta expresión. Entonces el trabajo tampoco depende de la trayectoria que
se sigue para ir desde un punto a otro. Por lo tanto, podemos concluir que para una carga puntual, que es el caso particular que analizamos, la fuerza eléctrica es conservativa, ya que el trabajo que realiza entre dos puntos no depende de la trayectoria por la cual se va desde un punto a otro. Y, por lo tanto, el campo es denominado como un campo conservativo. Al igual que con la energía potencial, para el potencial eléctrico se puede elegir un punto de referencia en donde se hace cero. Por lo común se elige la referencia en el infinito, es decir, que se elige que el potencial sea igual a cero en R igual a infinito. Con lo cual lo que vamos a hacer es tomar en la expresión anterior R sub A igual a infinito para estar refiriendo el potencial del punto B respecto del infinito. Y de ese modo obtenemos que el potencial eléctrico debido a una carga puntual con la referencia B igual 0 en el infinito está dada por esta expresión. De lo cual surge una propiedad, que es que el potencial eléctrico en un campo producido por una carga puntual depende solo de la coordenada radial. Por lo tanto, las superficies equipotenciales son esferas que están centradas en la carga puntual. Y el potencial eléctrico debido a más de una carga puntual surge a partir de utilizar el principio de superposición, de lo cual se obtiene que está dado por la suma de los potenciales de todas las cargas, es decir, se obtiene a partir de esta expresión, en donde esta sumatoria está sobre todas las cargas puntuales que se encuentran en el sistema. Y R sub I es la distancia desde la carga fuente Q sub I hasta el punto P en donde se está evaluando el potencial. Y nuevamente esta expresión, al igual que en el caso anterior, es válida cuando la referencia B igual a 0 está en el infinito. En la definición de potencial eléctrico vimos que la energía potencial eléctrica de una carga de prueba Q sub 1 en el potencial producido por una carga fuente Q sub 2 está dado por esta expresión, ya que habíamos definido que B era igual a U sobre Q. Entonces, la energía potencial eléctrica en un sistema con dos cargas puntuales, cuando la referencia de energía potencial 0 está en el infinito, está dada por esta expresión. Es la constante de Coulomb por el producto de las dos cargas dividido la distancia entre las dos cargas. Y la energía potencial eléctrica en un sistema con tres cargas puntuales, como el que se muestra aquí en esta figura, donde aquí está Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, y estas son todas las distancias que separan a todas las posibles combinaciones de cargas, está dada por esta expresión, en donde también por el principio de superposición es la suma de la energía potencial entre cada par de cargas. En esta sección vamos a ver cómo obtener el valor del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. El campo eléctrico E y el potencial eléctrico B tienen una relación integral que está dada por esta expresión. La diferencia de potencial es igual a menos la integral de línea entre los puntos A y B del campo eléctrico. Por lo tanto, la diferencia de potencial infinitesimal, diferencial de B, entre dos puntos,
a una distancia ds es igual a menos el campo eléctrico producto escalar, el vector de desplazamiento infinitesimal ds. Ahora, supongamos que el campo eléctrico tiene solo componente en x, es decir, una componente E sub x. Entonces, al hacer este producto escalar, el resultado es E sub x por la proyección del diferencial de desplazamiento sobre el eje x, que es el diferencial de x. Entonces, obtenemos que la componente del campo eléctrico sobre el eje x es igual a menos la derivada del potencial respecto de x. Y, de manera equivalente, para las componentes y y z, obtenemos que la componente y del campo eléctrico es menos la derivada del potencial respecto de y la componente z del campo eléctrico es igual a menos la derivada del potencial eléctrico respecto de z. Dado que, en general, el campo eléctrico es función de las tres coordenadas espaciales y no solo de una, como vinimos suponiendo hasta ahora, podemos decir finalmente, en notación vectoral, que la relación diferencial entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico está dado por esta expresión que dice que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Esta letra griega, nabla, es el operador gradiente, que en coordenadas cartesianas está dado por esta expresión, en coordenadas esféricas está dado por esta expresión, y en coordenadas cilíndricas está dado por esta expresión. Se las dejo acá para que las tengan a mano, pero por ejemplo pueden ver para coordenadas cartesianas que el operador gradiente es un vector que tiene tres componentes, una componente x, otra y y otra z, en donde cada una de sus componentes es una derivada parcial, la primera respecto de x, la segunda respecto de y la tercera respecto de z, con lo cual cuando uno aplica una función escalar a este operador, uno lo que obtiene es un vector en donde en cada componente tiene una derivada de esa función escalar. En la componente x, la derivada respecto de x, en la componente y, la derivada respecto de y en la componente z, la derivada respecto de z. Con lo cual, si uno aplica este operador a el potencial eléctrico, uno termina teniendo esto que está aquí arriba. La componente E es esta derivada, la componente y es esta derivada y la componente z es esta derivada. Experimentalmente, el potencial eléctrico B y la posición se pueden medir con relativa facilidad. El primero, el campo eléctrico, utilizando un voltímetro, y la posición utilizando un metro o una regla graduada. Y, a partir de esas mediciones, se puede obtener el campo eléctrico a partir de esta derivada. Si la distribución de carga que origina al campo eléctrico tiene simetría esférica, eso quiere decir que solo depende de la variable R, entonces el campo eléctrico es radial. Por lo tanto, se obtiene que la diferencia de potencial de B es igual a este producto escalar, pero dado que este es radial, solo tiene componente radial, entonces este producto es la componente radial del campo por la proyección de el vector desplazamiento infinitesimal sobre R versor. Y eso es el diferencial de R. Por lo tanto, llegamos a que la componente radial del campo eléctrico es igual a menos la derivada del potencial respecto de la variable R. Que si uno utilizara el operador nabla en coordenadas esféricas, la coordenada en R versor
de este operador es la derivada respecto de R. Con lo cual hubiéramos obtenido exactamente el mismo resultado y hubiéramos obtenido que las componentes θ y la componente φ del campo eran igual a 0, ya que las coordenadas θ y φ de este operador en coordenadas esféricas tienen derivadas respecto de θ y de φ, y dado que el potencial no depende ni de θ ni de φ, al derivar vamos a obtener que estas componentes del campo son nulas. Con lo cual, al hacer este razonamiento, lo único que hicimos fue simplificar y darnos cuenta que solo íbamos a tener que realizar una única derivada para encontrar la única componente que tenía el campo, que es la componente en el reversor. Si hubiéramos utilizado el operador, hubiéramos tenido que realizar la operación derivada en cada una de las componentes de este operador y nos hubiéramos encontrado con que dos de ellas eran nulas. Ahora veamos un ejemplo de esto aplicado al potencial eléctrico de una carga puntual que sabemos que está dado por esta expresión. Es la constante electrostática por la carga puntual sobre la distancia radial a la carga. Debido a que solo depende de R, el potencial tiene simetría esférica. Que tenga simetría esférica quiere decir que si uno hace una rotación angular de la carga puntual, uno no se puede dar cuenta que la carga fue rotada, ya que todo el potencial sigue siendo exactamente igual a como era antes de rotarlo. Es decir, la distribución espacial del potencial sigue siendo exactamente la misma, aunque se rote la carga. Entonces, si aplicamos esta expresión, obtenemos que la componente radial del campo eléctrico está dado por la constante electrostática por el valor de la carga sobre la distancia radial al cuadrado. Es decir, que el campo eléctrico es igual a esta expresión que acabamos de decir recién por R reversor. Y este es el campo eléctrico de una carga puntual, que también es conocido. Con lo cual, hemos mostrado cómo partiendo del potencial eléctrico de una carga puntual y derivando, se obtiene el campo eléctrico. Ahora vamos a ver la sección potencial eléctrico debido a distribuciones de cargas continuas. Considerando el potencial eléctrico debido a un elemento infinitesimal de carga diferencial de Q y tratando a este elemento como una carga puntual, entonces el potencial en un punto P está dado por esta expresión que ya hemos visto con anterioridad, en donde esta expresión tiene la referencia de potencial B igual a 0 en el infinito. Y R es la distancia desde el diferencial de Q, es decir, desde la carga infinitesimal hasta el punto P. Ahora, si lo que se tiene es una distribución continua de carga, para incluir las contribuciones de todos los elementos de la distribución de carga, es necesario integrar sobre toda la distribución. Entonces, el potencial eléctrico debido a una distribución de carga continua, con la referencia de B igual a 0 en R igual a infinito, está dado por esta expresión, que es aplicar la integral a esta expresión que habíamos visto recién. Es decir, el potencial es igual a la constante de Coulomb
por la integral sobre toda la distribución de carga de 1 sobre R. Otra posibilidad es obtener el potencial a partir del campo eléctrico que genera esa distribución de carga continua. Si la distribución de carga tiene suficiente simetría como para poder simplificar el problema, se puede obtener el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss. A partir de ese campo eléctrico que se obtuvo, se puede determinar la diferencia de potencial entre dos puntos por medio de esta expresión integral. Y se debe elegir un valor de potencial eléctrico B igual a 0 en algún punto conveniente para así ya no obtener una diferencia de potencial, sino un potencial con alguna referencia de B igual a 0 fija en algún punto. Entonces estas son dos maneras distintas de obtener el potencial eléctrico a partir de una distribución de carga continua. Una es integrando sobre la distribución de carga la expresión de el potencial de una carga puntual, y la otra es obtener de algún modo, utilizando simetrías que simplifiquen el problema, el campo eléctrico y obtener la diferencia de potencial a partir de la expresión integral que vincula el campo eléctrico con la diferencia de potencial y luego fijar una referencia de B igual a 0 en algún punto. Bueno, y ahora finalmente vamos a ver el resumen. Vamos a comenzar por las definiciones. La diferencia de potencial delta B entre los puntos A y B en un campo eléctrico se define a partir de esta expresión. Es la diferencia de energía potencial eléctrica por unidad de carga de prueba. Y eso es igual a menos la integral de línea entre los puntos A y B de el campo eléctrico. El potencial eléctrico B igual a U sobre Q sub 0 es una cantidad escalar y tiene unidades de joules por coulomb que se denomina como volt. Y una superficie equipotencial es aquella donde todos los puntos tienen el mismo potencial eléctrico. Las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. En cuanto a los conceptos y principios, hemos visto que cuando una carga de prueba positiva Q sub 0 se mueve entre los puntos A y B en un campo eléctrico E, el cambio en la energía potencial del sistema carga-campo está dado por esta expresión. Es menos Q sub 0 por la integral de línea entre A y B del campo eléctrico. Notar que esta expresión es exactamente esta misma, pero tiene multiplicado el Q sub 0. La diferencia de potencial entre dos puntos A y B, separados una distancia d en un campo eléctrico uniforme, donde S es un vector que apunta de A a B y es paralelo a E, está dado por esta expresión. Es igual a menos el campo eléctrico uniforme por la integral de línea entre A y B de el diferencial de S. Y esto es igual a la longitud de la trayectoria, por lo cual esto es igual a menos la intensidad del campo eléctrico por la longitud de la trayectoria. Se define como el punto de B igual a 0, es decir, de potencial eléctrico igual a 0 en R igual a infinito.
El potencial eléctrico debido a una carga puntual, entonces, está dado a cualquier distancia r desde la carga por esta expresión. Es la constante de Coulomb por la carga fuente sobre la distancia entre esa carga fuente y el punto del espacio en el cual se está obteniendo el potencial eléctrico. Y notar que el potencial eléctrico solo depende de la carga fuente y no depende de la carga de prueba que se coloca luego en el campo eléctrico producido por la carga fuente. El potencial eléctrico asociado con un grupo de cargas puntuales se obtiene al sumar los potenciales debido a las cargas individuales, es decir, que se utiliza el principio de superposición. La energía potencial asociada con un par de cargas puntuales separadas una distancia r sub 1, 2 es igual a la constante de Coulomb por el producto entre las dos cargas sobre la distancia entre las cargas 1 y la carga 2. Notar que la energía potencial eléctrica sí depende de las dos cargas. Una que estaría actuando como carga fuente y la otra, por ejemplo, que estaría actuando como carga de prueba. La energía potencial de una distribución de carga puntuales se obtiene al sumarlas sobre todos los pares de partículas. Es decir, que nuevamente vale el principio de superposición. Si conoce el potencial eléctrico como función de las coordenadas x, y z, puede obtener las componentes del campo eléctrico al tomar la derivada negativa del potencial eléctrico respecto de las coordenadas. Por ejemplo, la componente x del campo eléctrico es igual a menos la derivada del potencial eléctrico respecto de x. Y por último, el potencial eléctrico debido a una distribución de carga continua está dado por esta expresión. Cada punto en la superficie de un conductor cargado en equilibrio electrostático tiene el mismo potencial eléctrico. El potencial es constante en todas las partes dentro del conductor e igual a su valor en la superficie. Bueno, con esto hemos finalizado la unidad de electrostática. Espero que les haya resultado un tema interesante y útil y que a partir de lo visto en estas clases teóricas puedan aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas prácticos. Nos estamos viendo en la próxima.